Buenos días a todas. Empezamos hoy la primera parte de esta asignatura. La parte que imparto yo se llama Análisis de estereotipos de género en los medios y en la literatura. Esta asignatura, que consta de 2 créditos, la vamos a dividir en 3 bloques de contenidos. Primero hablaremos de las definiciones de conceptos básicos. Posteriormente pasaremos al análisis de algunos estereotipos femeninos en la literatura infantil y juvenil, que se suele abreviar así LIG, por ejemplo, en los cuentos de los hermanos Grimm, y la proyección de estos estereotipos femeninos en el cine y en otros medios de comunicación. Entonces, empezamos con la definición de los conceptos básicos en el título de la asignatura Análisis de estereotipos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo define la Real Academia la palabra estereotipo. Nos dice que es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Lo que tiene carácter inmutable es la imagen o idea. Hablamos de aspectos físicos y también conceptuales. Esta imagen que aceptamos y que no varía. Esta es la definición que nos da la Real Academia y es interesante que la comparemos con otras definiciones, porque detrás de cada definición está la ideología o la filosofía de quien define. Y como todas sabéis, pues la Real Academia está mayoritariamente compuesta por hombres y solo desde hace muy pocos años pues forman parte de ella las mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, cómo definen estereotipo el glosario de términos del proyecto EQUAL, el proyecto que se llama Enclaves de Culturas, y nos aporta muchísimos más matices. Dice que los estereotipos, se define en plural, son conjuntos de creencias o imágenes. Hasta aquí hablamos otra vez de imagen física y conceptual, mentales, muy simplificadas y con pocos detalles acerca de un grupo determinado de gente, que son generalizados a la totalidad de los miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que se considera que los estereotipos son creencias ilógicas que solo pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo la educación, mediante la educación. Bueno, evidentemente tenemos muchísimos más matices en esta definición y algunas diferencias con respecto a la definición anterior. Por ejemplo, en la definición anterior se nos decía que se designa a una totalidad. Sin embargo, aquí lo que se dice es que es un grupo que se generaliza, se masifica. Además, también se nos añade que ese término generalmente tiene connotaciones negativas, es despectivo. No sé, por ejemplo, a ver, a alguna se le ocurre, por ejemplo, mujer florero. Mujer florero, ¿qué connotaciones tiene? ¿Positivas o negativas? Por ejemplo, Eva, estás en el iPhone, me oyes muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Eva, los miembros, la mujer florero, ¿qué te parece? ¿Un término que califica a una mujer de forma positiva o negativa? En mi opinión, negativa. Evidentemente negativa. Y una forma que podríamos designar, o que de forma positiva o por lo menos neutra, que se puede designar las labores que desempeña una mujer, puede ser el ama de casa, ¿no? Por ejemplo, en lugar de llamar a una mujer florero, es una ama de casa. Y no necesariamente tiene connotaciones negativas. ¿Qué tal, por ejemplo, si decimos chacha? ¿Qué os parece la palabra chacha? Por ejemplo, Claudia. ¿Chacha? ¿A ti te gustaría que dijeran, Claudia es una chacha? No me gustaría. ¿Te parece que tiene connotaciones positivas o negativas? Negativas. Negativas, efectivamente, ¿no? Podríamos decir es una empleada del hogar y entonces así tenemos reconocimiento a su labor, ¿no? Una empleada del hogar, que generalmente hace de fontanera, electricista, gestión económica de los gastos y muchísimas labores más. Bueno, y si por ejemplo hablamos de una bruja, Lucía, ¿qué te parece la bruja? ¿La bruja es buena o es mala? Eso no es despectivo. Despectivo, ¿no? La bruja es mala. ¿Qué diríamos? ¿Las brujas cómo son? ¿Son generosas? No habitualmente. No habitualmente, ¿verdad? ¿Dicen la verdad o mienten? Mienten. Mienten. ¿No le gusta que los demás triunfen o son envidiosas? Son envidiosas. Vamos, todo lo negativo se nos asocia a la bruja. ¿Y qué tal si decimos madrastra? María Díez, por ejemplo, madrastra, ¿qué le sugiere la palabra madrastra? ¿Las madrastras son dulces y buenas? ¿O cómo son las madrastras? No se suele
se suele utilizar en negativo para referirse a una madre que no quiere a sus hijos, o los desprecia o los maltrata, no sé, depende. Vale, pues claro, evidentemente estamos cargados de connotaciones a estas palabras. Es una bruja, es una madrastra, que nos vienen de los cuentos tradicionales. Sin embargo, si decimos este señor es un brujo, pensamos que es una persona envidiosa, avariciosa, pues quizás es un brujo, es una persona quizás simplemente que se dedica a ver el futuro, ¿no? O este señor es el padrastro, pues no necesariamente pensamos que es un manipulador, que es cruel. Las connotaciones negativas siempre están asociadas al género femenino y porque vienen de unos estereotipos muy concretos de la literatura infantil. Bueno, uno de los catedráticos de la didáctica de la literatura, de la lengua y la literatura, don Antonio Mendoza Fillola, utiliza indistintamente la palabra estereotipo, arquetipo, personaje plano, personaje tipo. Personaje plano y personaje tipo, seguramente lo habéis oído ya todas cuando hemos estudiado literaturas, pues se nos habla de personaje primario y secundario, o protagonistas y secundarios. Personaje plano enfrentado o por contraposición al personaje redondo, que es el complejo, el que evoluciona, el que tiene matices. En cambio, los segundos, los personajes planos o personaje tipo, se nos dice en los manuales que son personajes que carecen de interés, que son secundarios y que no varían ni evolucionan. El problema de que carezcan de interés es que no los cuestionamos. Un personaje que no carece de interés no se cuestiona en sí mismo cómo es ese personaje, se asume, se da por hecho. Y entonces, claro, es uno de los propósitos que queremos en este curso es que cuestionemos estos personajes en la literatura la literatura tradicional. La palabra arquetipo, estereotipo ya lo hemos visto, personaje plano y personaje tipo. Arquetipo, bueno, arquetipo es una palabra, aquí tenemos una profesora entre el público de griego, es una palabra que viene del griego, como nos dice la Real Academia. Esta vez ha enmendado la definición y nos da muchos más significados, y es que, claro, arquetipo viene de arge, que significa fuente, origen, arge, y tipos, que significa modelo. Es una palabra que ya lo utilizó Platón, los escolásticos de la Edad Media, en la modernidad Locke. Bueno, es una palabra que ha evolucionado con matices diferentes de significado a lo largo de la historia de la filosofía. Sin embargo, por el impacto que tiene el psicoanálisis en la crítica literaria, el significado con el que se utiliza en crítica literaria es el significado de Jung. Es el significado jungiano de la palabra. Para Carl Jung, arquetipo es una imagen, aquí aparecía también en la número 4, ven que pone que es imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forma parte del inconsciente colectivo. Es decir, para Jung son imágenes que pertenecen a toda la humanidad. Para Carl Jung son imágenes originarias del inconsciente colectivo que son compartidos por toda la humanidad. Volvemos a ver matices diferentes en los significados. Cuando hablamos de estereotipos, hemos visto que eran significados que se masificaban y que solían ser peyorativos. Cuando hablamos de arquetipos, ya hablamos son significados que comparte toda la humanidad. Cada vez estamos ampliando más la fuente, ¿no?, que concibe el arquetipo, la imagen. Bueno, pues es bueno que maticemos qué palabra estamos utilizando para, pues, en función, cuando hablamos de estos personajes que aparecen en la literatura infantil y que los damos por hecho, que muchas veces pues no se cuestionan. El catedrático que he mencionado antes, don Antonio Mendoza Fillola, nos da 2 apuntes más de este tipo de personajes en una publicación que aparece al final en su lista de la bibliografía. Dice que los estereotipos son personajes reconocibles por sus rasgos físicos y por sus acciones. Claro, son reconocibles si a la niña o al niño le han contado cuentos. Son reconocibles si después de 3 cuentos en los que hay brujas, ya sabe cómo son las brujas. Por ejemplo, 3 cuentos con brujas. Blancanieves, otro cuento con brujas, ¿quién me lo dice? ¿Con una bruja? ¿Alguien más me dice un cuento con brujas? Uy, qué pocos cuentos han leído. Por ejemplo, ¿qué tal Hansel y Gretel? ¿Tiene bruja? ¿Tiene bruja? ¿Quién más tiene bruja? Blancanieves, Hansel y Gretel. Venga, otra bruja.
María, muy bien. La sirenita, ¿no? La sirenita tiene bruja. A ver, Eva. Eva, con No su te iba a ritmo. decir el mismo. Iba a decir el mismo, la sirenita. Hay bastantes más brujas. De hecho, la madrastra también es como una bruja. Hay bastantes más brujas y lo vamos a ver luego cuando analicemos los cuentos cuando veamos los diferentes cuentos de los hermanos Grimm. En cualquier caso, los reconoceremos como arquetipos si hemos leído, si tenemos experiencia lectora. Y son reconocibles por sus rasgos físicos y por sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que la imagen va siempre acompañada de la acción. ¿Las brujas son bellas? No. Las brujas son siempre feas. En cambio, las princesas son siempre bellísimas y jovencísimas y delgadísimas. Las madrastras son ancianas siempre y siempre hay imágenes de ellas que son también que no son bellas. Entonces, va acompañado lo bueno y lo bello de lo malo y lo negativo. Lo malo, lo negativo y lo feo. Suelen ser inamovibles en razón del esquematismo de su esencia funcional. Este esquematismo, lo bueno, lo bello es bueno y lo malo y lo feo es feo y se comporta mal. Y de estos esquemas no se salen. Esperamos de la bruja que necesariamente se comporte mal y sus acciones sean perversas. Y de las princesas solamente esperamos gestos de dulzura. Bueno, ¿son los arquetipos reconocibles? Esta es una pregunta. Claro, los arquetipos son reconocibles si se le ha contado cuentos a las niñas y los niños de la guardería y de primaria. Y si tienen otras referencias literarias, de forma que ellos pueden tener conexiones intertextuales. Y, por ejemplo, pensar que la madrastra de Blancanieves es muy parecida a la madrastra de Hansel y Gretel. O pensar que la bruja de Blancanieves es muy parecida, o la bruja de Blancanieves es muy parecida a la bruja de la Sirenita o a la bruja de los demás cuentos. Tienen que tener otras referencias literarias. Enables the reader to integrate and unify literary experience. Exactamente eso es lo que hace la experiencia lectoria. Capacita al lector para que unifique todas sus experiencias lectoras en estos estereotipos, más o menos universales. Claro, dice Pascual Amorote, ¿realmente queremos traicionar el legado de la literatura universal y transformarla sin permitir que nuestros pequeños la conozcan? ¿Queremos eliminar todos estos personajes que ahora veremos poco a poco, uno tras otro? Una pregunta de María. A ver, María. Sí, Ana. Hola. Es que no había clicado el botón. Quería preguntarte si realmente existe algún experto que quiera eliminar los cuentos tradicionales. Bueno, en realidad, por supuesto, ni ningún catedrático, ningún crítico literario ha sugerido que se elimine el elenco, o sea, los cuentos tradicionales del elenco de la literatura universal. Sí que se ha sugerido, bueno, desde de los ámbitos políticos, en concreto una ministra dijo que se deberían prohibir. Una ministra de hace unos años en la política española dijo que se deberían prohibir y se deberían eliminar de todos los manuales de infantil y primaria. Claro que si los eliminamos, lo que hacemos es privar a los primeros lectores de todas las referencias literarias que son absolutamente necesarias. Y sobre todo que no podemos traicionar el legado de nuestra literatura. No podemos traicionarlo por varias razones. Por ejemplo, aquí tenemos José Agustín Goytisolo, que ya seguramente todos conocen este canto popular. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja buena y un pirata honrado. Bueno, no entendemos nada de esto. Esto es un guiño, ¿no? Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. No entendemos que sea un mundo al revés si los lobos, no sabemos que todos los lobos tienen que ser malos. En los cuentos, en las versiones en inglés siempre se habla de Big Bad Wolf, lobo malo y grande. Claro, los lobos son siempre los de los 3 cerditos, los de los 7 cabritillos, son siempre malos.
Y también los príncipes son siempre valientes, las brujas nunca son hermosas y los piratas son unos bribones. Necesitamos, para entender la literatura, los estereotipos tradicionales. Y todos los guiños que hay, todos los guiños y todas las subversiones que hay a estos arquetipos, necesitamos que el niño tenga experiencia lectora, por muy machistas, por muy patriarcales que sean los arquetipos. Incluso bastantes de la literatura actual, como por ejemplo La Cenicienta rebelde, Caballero, caballera, los abras a la primera. Hay cientos de libros como estos que son cómicos, muy divertidos, pero solamente la comicidad se entiende si el lector ha leído antes o conoce antes la Cenicienta tradicional, porque justo la comicidad de este tipo de cuentos está en que esta Cenicienta rompe todos los patrones. Una pregunta de Alejandra, no, perdón, de María. María, tienes que clicar en hablar. Sí. Ana, perdona, a mí me parece muy interesante partir de los cuentos infantiles y de los cuentos populares para entender los estereotipos, los arquetipos que tenemos. Pero, ¿por qué partimos de ahí? O sea, ¿por qué no partimos a lo mejor de la mitología o de otro tipo de literatura? Muy bien, qué pregunta más interesante. La verdad, los cuentos partimos de ahí porque porque justo los cuentos tradicionales, tanto de los hermanos Grimm como de Perrault como de Andersen, todos estos cuentos que se recogen desde el siglo XVII, XVIII y XIX, son los que más ataques han tenido desde el sector feminista. Algunos autores, como por ejemplo Mendoza Fillola, pero Cerrillo, perdón, han analizado otros estereotipos. Justo en la mitología griega, no son los arquetipos femeninos más positivos. En un estudio, si quiere luego le hago referencia a ese estudio, los arquetipos femeninos de la mitología griega no son positivos. Sí que, sin embargo, hay muchos arquetipos positivos, muchos estereotipos femeninos imitables, modelos de mujeres pues inteligentes, pacientes, virtuosas, que utilizan todas sus habilidades para obrar el bien, tienen iniciativa en la Biblia, por ejemplo, y eso lo analiza Mendoza Fillola. Sin embargo, ni los arquetipos ni los estereotipos de la Biblia ni los estereotipos de la mitología son los que cuajan los libros infantiles. Hay que tener en cuenta con qué material se está utilizando en infantil y en primaria. El material que se está utilizando en infantil y en primaria son fundamentalmente los cuentos de Perrault, hermanos Grimm, Andersen. Y a partir de ahí se subvierten algunos estereotipos. No se utilizan modelos literarios, tampoco se utilizan modelos bíblicos. Son arquetipos o estereotipos que están compartidos en toda la cultura occidental y que se conocen en la mayoría de los países, ¿no? Son que se comparten y están traducidos a todos los idiomas. Sin embargo, los modelos mitológicos no están traducidos, no se conocen y pocos, cada vez menos, conocen los modelos bíblicos. Estamos partiendo de estereotipos que se reconocen en la mayoría y que son bastante machistas. Y sin embargo, a pesar de que sean muy machistas, como la mayoría de los críticos y como la mayoría de los expertos de la literatura infantil, creo que no nos podemos eliminar, o sea que son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque como cualquier cuento, el cuento tiene un valor educacional potentísimo y lo que se debe hacer es utilizarlo para que sepa el niño cuál ha sido nuestra cultura anterior, de dónde venimos y que le ayude a reflexionar. Todas las bromas y comicidad que existe actualmente sobre los estereotipos tradicionales, que es lo que se llama estereotipos tradicionales, no se entenderían. Entonces, por una parte nos sirve como motivo de comicidad. Para entender la situación actual todavía hay muchísimas reivindicaciones que tiene que hacer la mujer en el mundo laboral y social. Entonces, para entender la situación actual, tenemos que entender nuestro pasado. Y nuestro pasado, los cuentos tradicionales reflejan una cultura del momento. Una de las características del estereotipo, nos lo dice Mendoza Fillola, es que no evoluciona, pero no evoluciona, sí que evoluciona con la cultura. Los estereotipos de los cuentos reflejan la cultura de su momento.
Por eso cuando Carl Jung habla de arquetipos universales, bueno, pues es más que cuestionable, porque siempre los cuentos infantiles recogen valores y culturas del momento. No hay más que ver, por ejemplo, pues las fábulas de Esopo, que luego son reinterpretadas en el siglo XVII en Francia por La Fontaine. Y entonces, por ejemplo, un zorro que ve unas uvas a las que no llega, pues en Esopo dice algo así como con Esopo el zorro dice están verdes, y la conclusión que saca Esopo es qué fácil es mentirse uno cuando no puede conseguir un reto. En cambio, lo que dice La Fontaine, la conclusión que saca de esa fábula es: eso es lo que hay que hacer precisamente. ¿Para qué te vas a torturar? Si no puedes conseguir las uvas, más vale que las desprecies. Exactamente, da la vuelta completamente a la moraleja. ¿Por qué? Porque refleja una sociedad pues con otros valores, con otros principios. Y es lo que pasa con estos cuentos, reflejan muchas veces su momento, y por eso precisamente ahora es tan cómico y se entiende ahora que se utilicen los estereotipos tradicionales para darles la vuelta y que nos causen, pues que el niño se ría con ellos, que sea una lectura entretenida y divertida. Bueno, yo creo que podemos pasar a partir de ahora a la segunda parte, que es analizar algunos estereotipos, por ejemplo, de los hermanos Grimm. No sé si alguien se ha dado cuenta que la mayoría de las madres que dan a luz se mueren al dar a luz. ¿Alguien lo había pensado? Que los modelos familiares no son muy tradicionales de padre, madre y niño. La abuelita de Caperucita no vive con el abuelo. ¿Alguien lo había pensado? Bueno, voy a dejarlo aquí y en otro momento seguimos con la segunda parte de la clase, que es el análisis de los estereotipos.